Muy buenos días. Bienvenidos al ciclo de conferencias sobre filosofía e historia de la biología. Este día tenemos el gusto de tener a la doctora Laila Michan, que nos va a presentar el tema de conceptos clave de historia natural. Laila es investigadora adscrita al Laboratorio de Bioinformación de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el que se realiza investigación digital, tanto del pasado como del presente, sobre las ciencias biológicas. Actualmente, Laila está realizando un proyecto sobre biología del color denominado Biocolores y una guía de investigación digital para la biología. Su cuenta de Twitter es @biocolores. Muy buenos días, Laila. Bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, hola. Es un gusto. Por el micrófono, por favor. Gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes para platicar un poco sobre historia natural y hacer algunos ejercicios prácticos para aprender sobre este tema. ¿Ya empiezo, David? ¿Sí? Sí, ya puedes empezar, Laila. Perdón. No te preocupes. Les voy a compartir en el chat. No sé si tú lo puedas poner en el YouTube, la liga de la presentación que les voy a dar. Ahí está. Sí, ya lo agrego. Perfecto, gracias. Entonces, voy a cambiar mi pantalla para presentárselas. Y voy aquí a ajustar el micrófono. Y entonces, ¿ustedes me están escuchando bien? Sí, te oímos bien, Laila. Perfecto. Ok, entonces, bueno, voy a presentar mi pantalla. No sé si me pudieran corroborar, David, si pudiste abrir la liga que les acabo de compartir. La estoy abriendo. Sí, ya se abrió. Sí, perfecto. Ok, entonces, listo. Les comparto mi pantalla. Listo, ¿ya están ahí? ¿Pueden verla? Sí, ya se ve. Perfecto. Ok, entonces vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es abrir la presentación. Entonces, si ustedes le dan clic aquí, van a poder acompañarme y verla junto conmigo. Así que no hay necesidad de que estén tomando fotos, imágenes o cualquier cosa así. Y puedan concentrarse aquí en la presentación. Entonces, voy a cambiar mi pantalla a la presentación que les acabo de dar, la liga. Y entonces, no sé si la pudieron ver. Y si están viendo en mi pantalla la presentación, confirmo antes de seguir. Sí, en tu pantalla estamos viendo la presentación. Ok, Laila. entonces se las pongo y les cuento un poquito. La forma en la que tengo planeado hacer esta presentación es contarles un poquito de mi idea sobre cómo trabajo este tema de los conceptos clave en la historia natural
y darles algunos antecedentes y luego centrarme en el ejercicio que tengo preparado para hacer el día de hoy. Entonces, bueno, aquí está el evento en el que estamos participando. Y entonces, bueno, pues les cuento que yo trabajo en el Laboratorio de Bioinformación en la Facultad de Ciencias y pues nuestro objeto de estudio es la información biológica y las herramientas informáticas para procesarla. Entonces, pues bueno, van a ver que utilizo mucha información y muchas herramientas y por eso el enfoque que le voy a dar a la plática. Y bueno, aquí algunos canales por medio de los cuales se pueden comunicar conmigo y en los cuales hay información y este es el contenido de la presentación. Entonces, la primera parte voy a platicarles un poquito de qué es a qué me estoy refiriendo con historia natural en este caso. Voy a hablarles sobre la guía en la que está inserta esta práctica que les voy a platicar y bueno, voy a irme a la práctica a revisar algunos de los ejercicios, vamos a hablar sobre los términos y los conceptos, sobre la historia natural y vamos a ver algunos ejemplos de este ejercicio como lo hemos realizado en otras ocasiones. Entonces, bueno, el programa de Filosofía e Historia de la Biología que ustedes pueden ver en esta liga, que hice una presentación del programa que utilizo para las clases, tiene una buena parte de historia natural. Es el inicio de el curso formalmente respecto a los temas biológicos. La primera parte es una introducción sobre la filosofía y la historia de la ciencia y de la biología. Y entonces, dentro de estos temas, que es en los que está enmarcado precisamente el contexto de esta plática, se refiere a la historia natural. Entonces, aunque la idea de historia natural tiene una gran cantidad, voy a disminuir ¿ok? Tiene una gran cantidad de acepciones, por ejemplo, historia natural de la enfermedad, museos de historia natural. Yo me estoy centrando en el término de historia natural como periodo histórico en el que se generan una gran cantidad de trabajos de descripción, clasificación de los seres vivos y de la naturaleza, dominada principalmente por lo que ahora denominamos botánica, zoología, taxonomía, etcétera. Entonces, estos conceptos clave a los cuales me voy a referir se enmarcan dentro del tema de historia natural de nuestro curso. Estos temas son la historia natural, las teorías geológicas del siglo XVIII, el transformismo y los orígenes de la biología y además precisamente nos lleva a, cambié la pantalla, nos lleva precisamente a el transformismo y los orígenes de la biología. Y bueno, el segundo subtema de este temario es las características de la historia natural y la filosofía natural. Y bueno, aquí nos enfrentamos ya a algunos términos interesantes que quizás no estemos muy familiarizados con ellos, como la historia natural y la filosofía natural, la teleología, por ejemplo, la ley natural, creacionismo y fijismo, sistema natural, concepto de especie. Entonces, bueno, este concepto nominalista, entonces preformacionismo y creacionismo. Entonces, como ustedes pueden ver, la idea es identificar cuáles son estos términos precisamente que son necesarios para entender este contexto y el contexto posterior y poder manejarlos con fluidez y identificar su importancia y cuando leemos y nos comunicamos, usarlos consistentemente. Bueno, ¿cuál es la idea de lo que les voy a presentar? Bueno, pues es una práctica en la que, además de abordar la historia natural, utilizo otras disciplinas que me permiten identificar y promover otras habilidades en el aula que me parecen importantes en la actualidad en las que estamos de manera remota trabajando, en la que estamos utilizando tecnologías
de vanguardia tecnológica, enseñanza basada en tecnología y todo esto. Entonces, bueno, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar algunas de las competencias necesarias para el siglo XXI, como es el uso de las TICs. Voy a basarme en formas de aprender haciendo, voy a utilizar investigación digital y voy a hacer uso también de herramientas digitales e información electrónica para esta práctica. Entonces, claro, que todo el temario que estoy aquí presentando va a estar incluidos varios de estos elementos en la práctica y van a estar hechas bajo este contexto. Entonces, muchas de estas prácticas las he estado reuniendo en esta guía interactiva de investigación digital que ustedes le pueden dar clic ahí y la van a poder ver. Y he empezado junto con mis estudiantes algunas listas en distintos formatos que nos permiten revisar algunos de estos términos. Entonces, hasta el momento tenemos estos términos con los que hemos estado trabajando, que son los que consideramos conceptos clave. Ahorita vamos a platicar un poquito cuáles han sido los criterios con los cuales los hemos identificado y cómo los hemos trabajado en clase. Entonces, bueno, esta es una propuesta para que ustedes la vean, para que si les parece atractiva la practiquen y bueno, en caso de que así sea, pues que nos comuniquemos para que podamos mejorarla o para que nos den algunas buenas ideas para opciones anteriores. Una de las preguntas que nos hacemos en esta práctica es ¿qué conceptos faltan? Y utilizamos algunos ejemplos de estos conceptos. Por ejemplo, hacemos algunos sobre uno de los conceptos, que es mecanicismo. Tenemos otro para Bauplan o plan estructural. En todos esos ustedes le pueden dar clic y entonces encuentran la liga de los ejercicios y entonces en un ratito vamos a regresar a esto de cómo se utilizan estos conceptos en las lecturas y en los argumentos de las clases. Por ejemplo, cuando estamos viendo algunas de las épocas de la historia natural y los estudios sobre historia y filosofía de la biología, un término con el que nos encontramos muy a menudo es el mecanismo o el mecanicismo, esta corriente filosófica, y luego como un autor que es el que establece los principios de este concepto, entonces lo utiliza, y luego como lo podemos rastrear y hacer estudios sobre cómo utiliza este mecanismo y el mecanicismo Darwin en la idea de la selección natural. Entonces, bueno, además de utilizar estos conceptos, en la práctica propongo varias formas de cómo hacer actividades que me permitan generar líneas del tiempo, crucigramas, tablas, definiciones y cómo usar fuentes de información para completar estos trabajos. Entonces, otra propuesta es que si alguien quiere hacer alguna de estas prácticas, estoy en el programa de asesorías de la materia y bueno, si alguna vez tienen alguna duda o quieren platicar sobre esta práctica y quieren implementarla, pues no duden en avisarme, o si hay algún profesor que quiera hacerla, siempre estoy dispuesta a que podamos hacerlo, me avisan y puedo prestarles la práctica o puedo hacerla con ustedes o incluso ustedes la pueden reusar. Todos los materiales de estas prácticas y de esta presentación están con una licencia Creative Commons en la cual ustedes la pueden reusar y usar sin restricciones siempre y cuando citen la fuente y no la utilicen en con una función comercial. Entonces, bueno, pues hasta aquí una muy breve y rápida introducción de cuál es el argumento que voy a utilizar para centrarme ahora sí en la práctica y entonces ir viendo cada uno de los detalles a los cuales me acabo de referir. Hago una pausa por si hay algún comentario o alguna duda.
que quieran abordar para pasar a la siguiente parte? No, hasta ahorita no hay ninguna pregunta, Leila. Ok, entonces ahora sí podemos irnos a la liga precisamente de la práctica. Es esta. Todos estos materiales, como están en el anuncio de hasta abajo, son dinámicos, están en construcción, constantemente los estoy actualizando, entonces, bueno, siempre son bienvenidas sus dudas, sus sugerencias, y cómo podemos mejorar esto. Me acaba de salir un mensaje de que mi conexión no es muy buena, entonces, si en algún momento tengo problemas, pues me avisan, por favor. De cualquier forma, ustedes tienen la liga y espero que el sonido siga siendo bueno. Entonces, una vez presentado el argumento que voy a seguir para esta plática, entonces les cuento cómo está estructurada la práctica. En la primera parte hay una breve introducción de la importancia de los conceptos y el uso de los términos de manera importante en este contexto. Y aquí pongo una nota que dice, para descubrir la definición de una palabra existen obras de consulta especializada. Entonces, una de las cosas que vamos a utilizar son recursos electrónicos para definir cada una de estos conceptos, de estas palabras. Vale la pena decir que los términos y los conceptos son el objeto de estudio de disciplinas como la lingüística, la historia y la filosofía. Claro que cada uno lo aborda desde su perspectiva, ¿no? Uno desde su estructura y su formación y su historia, que es la lingüística, desde el punto de vista de cómo evoluciona la lengua, los conceptos, los lexemas, cómo se estructuran, su significado, etcétera. La historia, porque bueno, buena parte de la historia se centra en cómo han evolucionado los conceptos, en especial en ciencia, los conceptos científicos y los conceptos biológicos en el tiempo. Y bueno, claro, también la filosofía. La filosofía siempre está al pendiente de cómo se generan estos conceptos, cómo tienen o no una existencia real, cómo funcionan, etcétera. Y bueno, también está el punto de vista sociológico y demás. En este caso, yo lo voy a interpretar desde un punto de vista principalmente histórico y biológico, que es el contexto de esta clase. Bueno, más adelante, aquí ustedes pueden ver que cómo son los criterios que estoy utilizando para definir a estos conceptos clave. Entonces, número uno, los hemos identificado por los que aparecen más frecuentemente en la literatura, todos aquellos que son indispensables para comprender los temas y las ideas que vienen en el temario sobre historia natural. Muchos de ellos pueden ser característicos de una época, a veces los leemos mucho y luego dejan de aparecer. Es importante considerar que muchos de ellos tienen sinónimos y antónimos y que vale la pena identificarlos porque es una manera mucho más fácil de entender cómo funciona cada uno. Tienen un contexto histórico, filosófico y cultural importante asociado, entonces muchas veces también ponemos atención a ello. Muchos de ellos están definidos en los glosarios, tesauros y diccionarios de historia natural. Y es importante mencionar que un término puede tener más de una acepción y que nosotros vamos a poder elegir la que más nos convenga para el contexto en el que lo estamos utilizando y además podemos combinar varias definiciones para tenerlas nosotros. Entonces, bueno, no voy a hablar demasiado sobre la historia natural porque, bueno, no es necesariamente parte de lo que ahora me quiero enfocar, pero bueno, ahí hay una definición general. Ya en un principio dije que me voy a referir a la historia natural como este conjunto de conocimientos que se desarrollaron hasta el siglo XIX en los que principalmente se enfocaban en la descripción, clasificación
exploración y entendimiento de la naturaleza desde distintos puntos de vista, así que dieron lugar a estas grandes obras cuyos títulos tienen que ver con la historia natural. Entonces, aquí hay una lista de estos conceptos. Este es un formato que he utilizado. He utilizado un segundo formato que es el que voy a presentarles ahora y después les voy a dar la liga para que lo puedan compartir. Este está hecho en Google Docs, la segunda versión está hecha en una base de datos. Entonces, bueno, la idea es precisamente identificar todos estos conceptos, irlos definiendo. Para eso he estado utilizando diversas herramientas y es una práctica, como les contaba, que hacemos en la clase. Entonces, hay varias dinámicas propuestas para trabajar con esta tabla. Se las voy a presentar en un momento, que ya están establecidas precisamente aquí en el documento que les acabo de presentar. Y bueno, aquí hay, hasta el momento, tengo más de cerca de 40 términos. Cada uno los vamos definiendo con base en algunas fuentes secundarias, como la Enciclopedia de Filosofía de Stanford. Utilizamos Wikidata para poder ver la entrada de Wikipedia. Identificamos a los autores que la han generado o que la han utilizado. Para algunos hemos hecho otras guías interactivas. Aquí podemos ver algunos sinónimos. Podemos ver algunos conceptos relacionados y algunas fuentes en las que se puede encontrar más información. Entonces, además, podemos clasificar si lo ha utilizado algún autor y le asignamos la disciplina a la que corresponde. Entonces, como pueden ustedes ver, estos conceptos, conforme los vamos leyendo, los vamos definiendo y vamos estructurando información para después poder volver a ella y encontrar información adecuada. Entonces, ¿cómo es que llegamos a todo esto? Bueno, pues hemos buscado información en la red relacionada con historia natural y identificando cómo es que podemos contextualizar y definir cada uno de estos conceptos. Entonces, los invito a que muy rápidamente abramos algunas de estas obras de referencia que utilizamos para tener las definiciones. Entonces, esta es una muy utilizada en la clase que nosotros también usamos y en la cual utilizo la primera liga para tener una primera definición. Después también está Wikipedia, a la cual entramos a través de su registro de Wikidata, como lo pueden ver aquí. Aquí, por ejemplo, vamos a ver la definición de plan estructural, también denominado Bauplan o plan corporal. Entonces, aquí nosotros, si nos vamos a la parte de aquí, podemos ver las traducciones en diferentes idiomas y además entrar a la página de Wikipedia. Wikipedia es una muy buena referencia para nuestros temas. Claro que siempre hay que verificar que toda la información que esté aquí esté acompañada de sus referencias. Entonces, si las referencias son de calidad y son académicas, vale la pena usar la información. Es precisamente el caso de esta página. Y entonces podemos tener también una definición, algunas características asociadas, ver algunas imágenes y juntos ir haciendo una definición sobre este tema, por ejemplo. Entonces, Laila, perdón que te interrumpa, pero creo que podría haber una pregunta de parte de quienes nos están oyendo. Me encanta, sí, claro, no tengo problema. Cuando abran la página, por ejemplo, de la Enciclopedia Stanford de Filosofía, o veo que estás viendo la página de Wikipedia en inglés, y ambas aparecen en español, aunque
aunque el recurso original está en inglés. Entonces, si pudieras aclarar cómo es eso, qué magia es la que convierte la enciclopedia de Stanford al español. Claro, miren, les cuento. Una de las superventajas de las herramientas electrónicas es que podemos consultar cualquier fuente de cualquier idioma. Ahora esa ya no es una barrera. No importa el idioma, no importa el símbolo, nosotros lo podemos leer. Y para eso podemos utilizar esta es una extensión de Google. Entonces, lo que yo hago es utilizar esta extensión que instalo en mi navegador. Yo utilizo Chrome y me traduce de cualquier idioma. No solo traduzco inglés, traduzco cualquier idioma. Entonces, yo para mis clases siempre uso el traductor para que mis interlocutores siempre puedan ver lo que hay enfrente en español. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es que siempre tengo por default español. Generalmente identifica el idioma en cualquier página que yo abra y automáticamente me lo cambia. Entonces, por eso ustedes siempre ven en español. Si por alguna razón yo quiero ver la original, le doy clic a inglés, pero aquí está en español. Entonces, ahorita terminando la plática, tengo un video que explica precisamente cómo hacer eso. Si me recuerdan al final, les pongo la liga para que puedan ver exactamente el procedimiento que se sigue para traducir las páginas de Google. Es tan bonita esta aplicación que miren, por ejemplo, yo leo mi Twitter y puedo leer mensajes de Twitter en japonés, en inglés, en todos los idiomas, porque pues todo me lo traduce. Entonces, bueno, eso me permite acceder a una gran cantidad de información de una forma muy práctica. No sé si contesté la duda. Sí, muchas gracias, Laila. De nada. Cualquier cosa, me interrumpen. Entre más dinámico pueda hacer esto, se hace un poco más divertido. Entonces, bueno, estas son enciclopedias generales, hay muchísimas, conforme va avanzando el curso, nosotros aquí vamos agregando más, y del lado izquierdo hay varias obras de referencia que también vamos a utilizar. Yo esta práctica para este semestre la voy a hacer la siguiente semana, así que esto me va a servir como una introducción. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a generar en esta tabla más columnas y vamos a ir completando más definiciones de tal manera que en una de las columnas va a estar la definición que vamos a trabajar para la clase, juntando varias o eligiendo la más adecuada. Entonces, y bueno, esto ya se va a quedar ahí porque es algo que vamos a trabajar durante todo el semestre, como lo van a poder ver ustedes. Entonces, me regreso a la práctica y entonces aquí les cuento algunos de los procedimientos que se nos han ocurrido que se pueden hacer con estos materiales. Miren, el primero es un diagnóstico. Lo primero que hacemos es explorar la lista de términos, esta que está aquí, esta. Y entonces los estudiantes la vamos pasando, puede ser esta o puede ser la nube de palabras que está en la presentación. Podríamos también utilizar esta otra, esta nube que está aquí. Y entonces van identificando, tal como dice aquí, cuáles de estos términos reconocen. Ojo que para reconocerlos es importante seguir todo este procedimiento. Lee los nombres de los conceptos de la columna 1, ustedes lo vieron aquí, y anoten una lista cuántos de ellos reconoces y usas ágilmente. Una variante es que el maestro los lea y tú anotes los que sí entiendes. Entonces, en este caso, ágilmente, o sea, lo que queremos después de que terminemos la sección de historia natural del curso y que nos hayamos centrado en estos conceptos, es que todos los estudiantes conozcan el significado, puedan entenderlos, los integren y los contextualicen. Fíjense que esta es una perspectiva diferente a la que generalmente usamos en la clase. En la clase leemos los textos y abordamos los temas. En este caso, esta actividad que propongo para una sesión es centrarse en los conceptos y luego leer para contextualizar la lectura
con base en estos conceptos que son clave para entender la historia natural. Y bueno, después de esto, les pido que apunten sus aciertos y entonces, dependiendo la cantidad de aciertos, entonces ellos pueden identificar en qué nivel de los elementos clave de la historia natural de los conceptos clave de la historia natural tienen. Entonces les pido que anoten en qué nivel tuvieron, que cada persona del grupo anote su nivel, que luego hagan un promedio de todo el nivel y que al final sepan cuál es el nivel de todo el grupo. Esto es al inicio de los ejercicios. Además, es un trabajo que hacemos durante todo el curso, además de que lo trabajamos de manera muy intensiva durante la época en la que vemos el tema de historia natural. Este ejercicio sigue retomándose varias veces cuando salen conceptos relacionados y se va completando, de tal manera que les pido que al final hagan una autoevaluación volviendo a hacer el mismo test y viendo ahora cuáles sí pueden dominar y trabajar de manera eficiente. Entonces, esta es la primera parte y una de las versiones de los ejercicios que propongo. La segunda es la que ya ustedes vieron cómo utilizo, el uso de glosarios y tesauros para manejar la información y ver las definiciones e identificar los sinónimos. Una parte muy importante es identificar todos los sinónimos que existen asociados a todos estos términos para poderlos manejar de manera mucho más eficiente. Aquí está la parte en la que les decía que durante el curso también se sigue trabajando y se sigue completando este ejercicio. Después propongo hacer un mapa conceptual en el que utilizamos distintas formas de clasificar los conceptos y de hacer relaciones, por ejemplo, cronológicas, conceptuales y geográficas, o por ejemplo, asociando autores, regiones, épocas, temas y disciplinas. Y esto lo pueden hacer en equipo o lo pueden hacer de manera individual. Otra de las propuestas es hacer una línea del tiempo, lo mismo, utilizando diferentes criterios. Otra es hacer un crucigrama con los conceptos y utilizarlos para practicar cada uno de los temas. Otra es utilizar los conceptos y asociarlos a sus obras, a sus autores y a otros conceptos para hacer un ensayo y construir una historia. Y bueno, la última es buscar literatura sobre cada uno de estos conceptos y contextualizar estos temas. Y para eso voy a hacer ahora otro ejercicio. Solamente les enseño algunos de los resultados de esta práctica. Esta práctica nació siendo híbrida. Unas cosas las hacíamos digitales y otras cosas las hacíamos en clase. Ustedes pueden ver aquí cómo vamos ordenando los conceptos clave, les vamos poniendo algunas categorías, los vamos ordenando y los vamos clasificando, o entregaban un documento de Google. Aquí algunas líneas del tiempo, aquí cómo se asocia a algunos de los personajes. Entonces, estos son ejemplos de cómo lo hemos hecho en otras ocasiones. Esta vez lo vamos a hacer todo digital y pues bueno, posteriormente en algunas semanas van a aparecer aquí los ejemplos de lo que estamos trabajando. Entonces, esto es de manera general mi propuesta. Ahora, en unos minutos voy a hacer otro ejercicio explicando cómo utilizar algunas herramientas para hacer más exploración del uso de estos términos en fuentes primarias sobre historia natural. No sé si quieran comentar algo. No, parece que no hay todavía comentarios. Digo, yo quería decir, ¿no?, que me parece muy interesante el ver el utilizar estas herramientas, que esta fusión, digamos, ¿no?, entre la informática por un lado y las humanidades, que creo que sí es muy distinta a cómo trabajamos, como tú decías, ¿no?, como trabajamos normalmente en las clases
de Historia y Filosofía de la Biología. Pero bueno, nada más eso por el momento, gracias. Sí, es otra estrategia para de repente cambiar la rutina de cómo damos las clases y bueno, usar como pretexto estas herramientas digitales para poder también desarrollar otro tipo de competencias, ¿no? Como el uso de información y de las herramientas. Entonces, este es, por ejemplo, otro glosario de los cuales les había enseñado. Entonces, bueno, utilizamos estos glosarios para ir identificando los términos y luego buscar otros. Entonces, pues bueno, ese ahí se los dejo. Y ahora voy a hacer un ejercicio utilizando una de las fuentes más importantes de textos de historia natural, que es Biodiversity Library. Entonces, esta biblioteca de BHL, Biodiversity Heritage Library, es una de las bibliotecas más importantes sobre historia natural, si no es que la más importante de historia natural. Esta biblioteca empezó como asociada a todos estos proyectos de biodiversidad y de taxonomía, y ahora se ha constituido en uno de los proyectos de digitalización de materiales más importantes de este planeta. La cantidad de información que tiene sobre historia natural, sobre botánica, sobre zoología, sobre taxonomía, es inmensa y es impresionante. Entonces, aquí en la práctica les ponía un tweet en el que explicaban que, por ejemplo, por ahora en esta biblioteca, en BHL, el libro más antiguo que existe es un libro de 1484, La historia natural de Plinio, precisamente de donde se origina el término más utilizado de historia natural, y está digitalizado en esta biblioteca. Si le damos clic aquí, lo vamos a poder ver. Entonces, pasamos ahora de los conceptos de esta parte de aquí a cómo utilizar esos conceptos en las lecturas de historia natural. Entonces, bueno, pues aquí está precisamente esta ilustre obra de la historia natural de Plinio, que le da precisamente el nombre a todo este enfoque de hacer una enciclopedia sobre todo lo que existe en la naturaleza. Y entonces, pues miren, aquí puedo ver el texto, puedo buscar en él, etcétera. Entonces, bueno, en algunos casos, aquí lo que podemos hacer es ir identificando los términos que están asociados a alguno de estos textos. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, que se puede ver la imagen aquí y se puede ver el texto. Aquí podemos ir viendo también las especies que están asociadas, etcétera. Entonces, este es un primer ejercicio en el que podemos ir buscando términos y ir buscando información. Entonces, aquí podemos ir viendo el texto. Claro que en estos casos el idioma no nos va a ayudar mucho, por eso nos va a servir ver en Wikidata la traducción de alguno de estos términos al idioma en el que esté la obra. Entonces, es todo un reto y es muy divertido tratar de encontrar algún término en una de estas obras. Voy a pasar de esta obra a alguna otra y voy a platicarles un poco cómo hago esta parte de la práctica. Miren, en esta super biblioteca que está especializada en historia natural, pues pongo el término historia natural y le doy buscar. Voy a ponerles la liga de esta enciclopedia, de esta colección, para que también ustedes la tengan y puedan, estas son obras de referencia y estas son obras, colecciones de historia natural. Entonces, estas colecciones de historia natural nos van a permitir aplicar todos los conceptos que vamos a estudiar en las obras de referencia. Entonces, aquí está la liga para que ustedes después puedan replicar esta práctica.
Y entonces, miren, esto es una preciosidad. Fíjense la cantidad de textos que puedo identificar sobre historia natural. Y esta parte a los estudiantes les gusta muchísimo porque, miren, podemos ver la cantidad de textos que hay para cada una de estas épocas. Y vean qué bonito, la mayor cantidad. Claro que aquí es de esperarse que haya muchísimo porque se ha digitalizado últimamente, pero vean la cantidad de información que se generó en el siglo XIX. Miren qué hermosura. Entonces, bueno, pues eso lo podemos pegar aquí y podemos poner información asociada a todo lo que estamos encontrando en esta colección sobre historia natural. Y bueno, los estudiantes en equipo pueden seleccionar alguno de estos textos de zoología, de aves y empezar a utilizar sus conceptos clave de manera mucho más específica para poder ensayar todos sus términos y conceptos de historia natural. A veces cada uno de ellos utiliza los textos sobre algún tema que más les interesa. Los que les gustan las plantas, pues trabajan con temas de historia natural sobre plantas y zoología, y luego todo eso nos permite saber en esta aplicación, por ejemplo, y anotar cuáles son más utilizados en alguna de las disciplinas. Entonces, si ven, estamos utilizando muchas herramientas en diferentes dimensiones para poder jugar y utilizar todos estos conceptos claves en la historia natural. Entonces, este es otro ejercicio que se puede hacer. Uno puede entrar, por ejemplo, voy a seleccionar aves. Parece que mi red está un poco lenta. No me han dejado de escuchar, ¿verdad? No, no sé si tenemos ahí la de. Ok. A ver si me lo da, si no voy a elegir cualquiera de estos. Le voy a dar clic mejor a ver si así lo puedo abrir pronto. Bueno, pues parece que el internet no me está ayudando mucho en este caso, entonces voy a cambiar a otra de las explicaciones que les quería dar mientras puedo abrir esto. Y ahora voy a platicarles un poquito sobre cómo trabajamos un solo tema. Entonces, un solo concepto. Entonces, una vez que ya tenemos toda la tabla, cada conjunto de estudiantes también puede elegir un solo concepto y hacer muchas cosas sobre ese concepto. En este caso va a ser el de Bauplano, plan estructural. Y entonces elegimos algún caso de organismos. En fue un ejemplo con mariposas, de cómo aquel Bauplan de la historia natural ahora es utilizado en la biología para identificar los patrones del color de las aves en las mariposas. Entonces, no todos estos conceptos necesariamente son caducos.
muchos de ellos han evolucionado y son útiles todavía en la biología actual. Y esa parte resulta muchas veces muy interesante para los estudiantes. El ver cómo los conceptos cambian, los conceptos se adaptan, porque al final y al cabo son el resultado de cómo estamos evolucionando conceptualmente. Y entonces podemos rastrear la historia desde ese concepto mucho más actual. Y pues bueno, juntamos literatura sobre cada uno de estos temas y entonces pues con esto se cierra todo el círculo de la práctica que empezamos con historia natural en el principio del curso y termina al final cuando vemos alguno de los temas de la historia de la biología actual. Entonces, pues bueno, esta es una pequeña visita guiada sobre una estrategia que hemos utilizado para estudiar los conceptos clave en la historia natural. Me encantaría si alguno de ustedes ve algún término que no hayamos integrado, que crean que vale la pena que esté. Están en orden alfabético. Y pues bueno, estoy lista para cualquier pregunta, cualquier comentario, si necesitan que amplíe algo. Muchas gracias, Laila. Solo dos cosas. No creo que ibas a mencionar algo sobre lo de la traducción de Google. Exacto. No. Sí, miren, les doy la liga. Todo eso lo tengo en esta aplicación que se llama Loom. Entonces, voy a entrar aquí y les doy la liga. Entonces, aquí están todos los videos. Aquí hago videos cortos de 7, 10 minutitos. Y entonces, uno de los videos precisamente... Ay, no quiero grabar, solo quiero ver mis videos. Aquí están. Entonces, voy a buscar aquí. Translate. Aquí está. Entonces, les comparto la liga. En este video explico con mucho detalle cuál es el procedimiento para hacer, es breve, para hacer, cómo instalar el traductor de Google. Entonces, se los pongo en el chat. Por aquí estaba. Ahí está, para que lo puedan compartir. Entonces, y ahí se instala y cualquier página que yo vea, se puede traducir. Entonces, no importa lo que sea, incluso las búsquedas de Google, todo se traduce. ¿No? Entonces, pongo Natural History. Las búsquedas sí las tienen que hacer en inglés para que les salgan todos los resultados. Pueden hacerlos en otro idioma. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, aquí uno puede ir viendo todo en español. Ok, muchas gracias, Laila. De nada. Y quizás yo no veo preguntas en el chat ni manos levantadas, pero quizás pensando en quienes vean la grabación de esta plática que muy amablemente nos diste, quería preguntarte, ¿no? Digo, porque uno necesita ciertas habilidades para
por ejemplo, para hacer esto de las nubes de palabras, para hacer bases de datos, etcétera. Entonces, tanto en el caso de un profesor, ¿no?, que no tiene todas estas habilidades, como de un alumno que quizás se interesa en la historia natural o en la historia de la biología, digamos, si quiere acercarse desde esta perspectiva usando herramientas digitales, ¿qué les recomendarías? ¿Por dónde empezar si no son muy duchos, digamos, en estas herramientas? Claro, mira, precisamente pensando en esto, por eso empecé esta guía de la guía interactiva de investigación digital. Entonces, esta es una presentación a la cual ustedes pueden entrar. Creo que dándole clic aquí les debe aparecer la liga, si no ahorita se las pongo. Entonces, ahí en esta liga, a ver, voy a actualizarlo para poner la liga. Entonces, si le dan clic ahí en este cuadrito, ahí está, mira, si le dan clic les da guía interactiva y entonces abren esa presentación. También te la puedo poner en el chat. Aquí vamos a abrirlo. Entonces, en esa guía, todas las cosas que yo les platiqué aquí están explicadas. Cómo ir haciendo cada una de todas esas cosas. Aquí en esta guía, en la parte de aquí, las prácticas, si ustedes le dan clic aquí, pueden ver todas las prácticas que están disponibles. Entonces hay pláticas de cómo usar las enciclopedias, de cómo usar los navegadores, de cómo usar Google, de cómo usar el traductor, de muchas de las cosas que estuvimos platicando, de cómo generar audiovisuales. Entonces, son todas las prácticas que utilizamos para los cursos y para el laboratorio. Cómo ver toda la información que está abierta, cómo usar bases de datos, qué es una base de datos, qué es el acceso abierto. Entonces, bueno, siempre pueden preguntarnos por Twitter. La cuenta de Twitter en la que estamos es esta. Entonces, cualquier duda siempre estamos disponibles por medios digitales para que nos puedan preguntar lo que quieran. Entonces, esa es una ventaja porque ustedes pueden empezar a trabajar cualquiera de estas cosas o cualquier interesado y nosotros si tienen dudas les contestamos. Solamente nos ponen la liga de la práctica a la que se refiere para tener el mismo contexto. Ok, pues muchísimas gracias, Laila. Ha sido un gusto escucharte y ver que hay otras maneras, ¿no? También de acercarse a este trabajo de las humanidades, y de las humanidades también que rodean a la ciencia, ¿no? Como la historia de la ciencia, la filosofía de la ciencia, y ver que me parece muy interesante, ¿no? Por ejemplo, pensaba en eso de las nubes de palabras, si todo el conocimiento de una época estuviera digitalizado, o de una localidad, pensemos, ¿no? Por ejemplo, en Londres, la primera mitad del siglo XIX, y pudieras hacer estas nubes de palabras, pues te podrías dar una idea acerca de qué se estaba hablando, de qué se estaba reflexionando, de qué se estaba pensando en esa época. Claro, la nube de palabras que yo hice, la hice en esta aplicación, nubedepalabras.es. Entonces, solamente puse el texto y bueno, esta Biodiversity Heritage, como te pone los textos, muy fácilmente puedes generar este tipo de cosas. Esto que estamos haciendo ahorita se usa mucho en las humanidades digitales, ¿no? El poder tener muchos términos. Entonces, es parte de las cosas que podríamos hacer con esta tabla, ¿no? Ir poniendo cuántas veces encontramos el término en un texto o ver un texto y sacar la cantidad de veces que se puede hacer. Yo utilizo una aplicación que se llama Hipótesis para hacer marcaciones de todo lo que encuentro en la red. Entonces, por ejemplo, si yo voy a venir a Wikidata
y voy a poner Darwin, Charles Darwin. A mí me interesa estudiar algunas cosas de biología del color. Entonces, en Wikidata, Charles Darwin es este número. Entonces, yo cuando encuentro cosas relacionadas con biología del color en los textos, lo marco con ese identificador y entonces, miren, localizo un texto que Charles Darwin mencionó algo sobre el color y luego me voy a la fuente principal. Entonces, aquí está, ¿no? En este caso, este texto menciona que hizo algo interesante y entonces yo lo marco, ya siempre puedo regresar a eso. Y entonces luego puedo cuantificar todas las veces que yo utilicé esta aplicación. Esta aplicación es realmente muy bonita, está en la guía y la utilizamos mucho en mis clases, en nuestras clases para marcar todo lo que encontramos y compartir las anotaciones. Entonces, ese también podría ser una práctica, anotar los conceptos asociados y luego hacer cuantificaciones. En este caso, por ejemplo, encontré 3. Aquí, por ejemplo, marqué un Twitter en el que una investigadora explica el uso del color en Darwin en Twitter, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Y es una carta que le hace, que le escribe Darwin a Wallace. Muy bien, muchas gracias, Laila. Pues bueno, yo creo que si ya no hay más comentarios ni más preguntas, pues podríamos invitar a quienes vean la grabación a que dejen sus preguntas en el chat y se las haremos llegar a la doctora Laila Michan para que pueda responderlas, que más le interesen, las que le parezcan más interesantes. Y pues te agradezco mucho, Laila, finalmente, nuevamente, ¿no? Te agradezco que hayas estado aquí, que hayas compartido esta práctica y estas herramientas también, ¿no? Que creo que pueden ser muy útiles para alguien que quiere estudiar, acercarse a la historia de la ciencia o a la filosofía de la ciencia, de otras maneras también, además de la revisión concienzuda de los textos. Creo que hay más posibilidades, ¿no? Que tampoco se oponen, simplemente se complementan. Exacto. Pues muchísimas gracias y es un placer para mí compartir este espacio virtual y nos vemos pronto. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.